Buenas, vamos ahora en la unidad 4 a ver el último punto que se refiere a cómo está contemplada en nuestra Constitución Provincial y en nuestra Ley Orgánica Transitoria Municipal el sistema representativo y republicano. Primero tenemos que decir que tenemos que remitirnos siempre como base a la Constitución Nacional, donde en el artículo 1 establece que la forma de gobierno, es decir, quien ejerce el poder, en la Argentina tiene un sistema, digamos, federal. Es decir, la forma de gobierno es federal, porque hay dos centros de ejercicio del poder, uno nacional y otro autónomo, que corresponde a las provincias y a los municipios. Entonces, nosotros en la Constitución de La Rioja no vamos a ver la adecuación de la forma federal, porque lo federal ya está incluido en el texto de jerarquía máxima, como es la Constitución Nacional. Entonces, nosotros vamos a ver cómo en las provincias, en este caso en La Rioja, se adopta la forma de Estado, es decir, los centros de decisión política que existen en el Estado. En este sentido, vamos a hablar de cómo es la forma de gobierno, ¿no es cierto? Porque la forma de Estado es la federal. Entonces, en la forma de gobierno, primero tenemos que remitirnos al artículo 5, que está en la Constitución, el texto originario, del Poder Constituyente originario de 1853, que establece que las provincias no crearon una forma de gobierno, sino que adoptaron lo que estaba impuesto por la Constitución Nacional, que fue coherente para trasladarlo luego a las cartas orgánicas municipales. Bueno, en el caso de La Rioja, sabemos que estas fueron creadas en 1988 y derogadas en el año 2000, y fueron suplidas por la Ley Orgánica Transitoria 6843, que rige actualmente para todos los municipios de la provincia. La Constitución de la provincia de La Rioja comienza en su articulado con una serie de declaraciones bajo el título de soberanía popular, que se asemeja en realidad al artículo 22 de la Constitución Nacional. Siempre los invito a tener a mano los textos constitucionales. En esta parte sería la Constitución de La Rioja y la Ley Orgánica Municipal Transitoria. Bueno, si nosotros vemos, que me gustaría que lo tengan a mano cuando vemos este tema, el artículo 1 de la Constitución de la provincia establece que el titular del poder es el pueblo de la provincia, quien lo ejerce a través de los legítimos representantes surgidos de su propio seno, por las vías consagradas por la legislación electoral. Pero el pueblo no se desvincula del gobierno, sino que ejerce sobre ellos un control de renovación periódica de los mandatos a través del voto. Y además, con otras herramientas que nacieron a nivel nacional en la reforma constitucional de 1994, que son las formas de democracia semidirecta, como es la iniciativa, la consulta, y en el caso de La Rioja, la revocatoria popular. Por eso, la última parte del artículo 1 de la Constitución Provincial dice que el pueblo ejerce por las otras formas de participación democráticas establecidas en esta Constitución. Esa última parte que le estoy señalando se refiere a estos institutos de democracia semidirecta, como es la iniciativa y la consulta popular. Luego, el artículo 2, que su epígrafe, es decir, el título del artículo, dice forma de gobierno, expresa que La Rioja adopta la forma representativa
republicana, democrática y social. En relación al sistema representativo, que ya lo hemos visto en el artículo 1 de la Constitución de 1994, en la Constitución de La Rioja ya se contempla en el año 1986. En este sentido, tenemos que decir, digamos, como una opinión que viene al caso, tenemos que decir que en cuanto a la representatividad, hay un gran desgaste en la función por dos factores que no existían antaño cuando se dictó, ¿no es cierto?, la Constitución, cuando se hizo la reforma total en 1986, tanto como lo hay hoy, que es la televisión, digamos, los medios de comunicación masivos, como es la televisión, las radios, los programas políticos, y el tema de las encuestas de opinión o los analistas políticos, que hoy vemos con mayor frecuencia en los medios de comunicación, que siempre están dando, digamos, opiniones, encuestas, análisis sobre lo que está sucediendo a nivel político y a nivel poder, en el país y en la provincia y en el municipio. Esto significaría que se expone en general con este tipo de conductas a un escrutinio público permanente, ya que las personas siguen en general al público local, le interesa seguir este tipo de análisis que son periódicos, ¿no es cierto? Entonces cada semana puede ser que la gente vote o deje de votar a determinados funcionarios que haya elegido. ¿Por qué pasa esto? Porque las votaciones formales, es decir, las que se indican en la Constitución, se realizan cada 4 años en algunos cargos, como son los ejecutivos, y en otros cada 2, como son los cargos legislativos. Entonces, entre una votación formal y otra, hay un sinnúmero de votaciones informales, llamémosle así, a las opiniones de la gente o al humor de la gente respecto a las próximas elecciones. Entonces podemos decir que la democracia discurre hoy en dos niveles. Un nivel oficial, donde existen plazos, periodos de 4, de 6 años, en algunas constituciones 7 años, y en el nivel extraoficial, en el humor de la gente, que cambia de la noche a la mañana, con lo que he advertido, ¿no es cierto?, respecto a la televisión, a los medios donde se expresa la opinión de politólogos, de analistas políticos, de encuestadores. Y dice que ahí, digamos, uno sepulta a los políticos o los reivindica constantemente. Entonces, en ese cuadro de la sociedad, digamos, hay un estado actual que compone la población, el gobierno y las instituciones, que exigen una revisión constante de la legitimación de los representantes y a la vez una participación responsable y permanente de la comunidad. En ello han ocurrido que los legisladores han contemplado, digamos, institutos de democracia participativa para tener influencia en las decisiones del gobierno. A este respecto, nosotros vemos que a nivel nacional y provincial, digamos, los invito a buscar el artículo en la Constitución provincial, digamos, de la Iniciativa Popular del 83, y a nivel nacional el artículo 39, entonces tenemos que en cuanto a este Instituto de Iniciativa Popular se vislumbran diferencias con el régimen nacional. En principio, a nivel nacional, vieron ustedes seguramente con el doctor Bruno, no se pueden presentar proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos o presupuestos. Esto a nivel provincial dice
digamos, en una enunciación positiva y no negativa que dice que pueden presentarse proyectos de ley o derogación de la reforma constitucional con un 25% de electores, que esto es lo que vimos en la unidad 2, si mal no recuerdo, con respecto a la enmienda, modificaciones presupuestarias o leyes referidas a recursos con el 15% de electores y otros con el 5% de electores. A nivel nacional, el plazo del Congreso para tratar el tema de la iniciativa popular, que recordemos que tiene que ingresar por la Cámara de Diputados como Cámara de origen, el Congreso tiene 12 meses para tratar. En caso de La Rioja, en sentido negativo, en este caso dice que si en 3 meses quedará aprobado si la legislatura no lo trata. Y en cuanto al porcentaje a nivel nacional, dice que el 3% del padrón electoral, dice la Constitución, y la ley reglamentaria el 1,5% del padrón electoral. En caso de La Rioja, el porcentaje tiene que ver con la ley reglamentaria en cada caso particular, como expresé recién. Cuando la Cámara en La Rioja los rechace o los reforme sustancialmente, la iniciativa deberá someterse a consulta popular dentro de los 60 días de producido el rechazo o la modificación. Es decir, que en La Rioja el procedimiento de iniciativa popular, digamos, cuando habíamos hablado del plazo, si lo rechaza o si lo aprueba, o sea, a su vez debe ir, va a un segundo paso, otro instituto de democracia semidirecta, va a consulta popular. La cuestión de la verificación de la legitimidad del procedimiento se resuelve con un 2% del electorado a través de una nota suscrita por una cantidad de personas equivalente a esta proporción. Puede presentarse ante el Tribunal Electoral de la provincia solicitando que sea sometido a la firma un proyecto de ley. La recepción de la firma se efectúa en el término perentorio de 30 días hábiles, vencido el cual, si no se logran los porcentajes de adhesión establecidos, las actuaciones se archivarán sin más trámites. Esto se lo puede visualizar en los artículos 3, 4 y 5 de la ley 5.989, que es la que reglamenta estos institutos. En la actualidad, desde que fue regulado este instituto, no se ha logrado en La Rioja ningún proyecto de ley por iniciativa popular. Veamos ahora el caso de la consulta popular con respecto al artículo 84 de la Constitución Provincial. Establece el referéndum para las dos primeras hipótesis, es decir, para la reforma constitucional realizada por la Cámara de Diputados por enmienda, que ya lo explicamos al tema, y el inciso 2, leyes que autorizan empréstitos cuyos servicios sean superiores al porcentaje que se puede afectar los recursos ordinarios, es decir, los empréstitos serían los créditos que solicita la provincia. El voto es obligatorio en este caso y de resultado vinculante. La consulta deberá de ser especificada en forma clara y puesta a conocimiento de la población por lo menos 90 días antes del acto eleccionario. Los sufragantes se expedirán en forma afirmativa o negativa. Recordemos que por la interpretación que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un procedimiento de consulta popular debe hacerse siempre en una elección general. Recordemos eso, que sienta jurisprudencia, mejor dicho, sienta el criterio con lo transcurrido en el 2018 con la enmienda, el 2019 con la enmienda constitucional. En cuanto a la revocatoria popular, denominada RECAL, en el derecho comparado es entendida como la facultad del cuerpo electoral
de solicitar la destitución de sus representantes antes del término del mandato. Esto se lo explico porque a nivel nacional no existe la contemplación de este instituto de revocatoria. Este instituto es muy resistido para ser usado y en la fase operativa para llevarse a cabo, en virtud que existe ante la existencia del juicio político y del desafuero que en algunos aspectos tienen la misma finalidad, que es destituir a un funcionario público, con la diferencia que la decisión de estos se reduce al manejo exclusivo del pueblo, es decir, de los representantes. Ya no sería como los anteriores, el juicio político y el desafuero, ya lo vamos a ver más adelante, en la unidad 6 y 7, correspondiente al ámbito provincial y municipal, que los sujetos pasivos de estos institutos son, los sujetos activos de este instituto son los mismos pares. En cambio, otra vez remarco, el de la revocatoria popular, el sujeto activo es el pueblo, los representantes. El electorado, ¿no es cierto?, el que será encargado de propulsar el alejamiento de aquellos funcionarios que no merecen su confianza. El rompimiento de este vínculo puede tener dos orígenes, ¿cierto? No haber cumplido el mandato recibido, por ejemplo, no cumplir con las promesas de campaña, como supónganse que alguien prometió erradicación de industria, o el mal desempeño de sus funciones, que sería un factor subjetivo y político. Ya lo vamos a ver, en un ratito le voy a contar el caso que hubo en La Rioja de revocatoria popular. Este instituto de revocatoria exige el 20% de adhesiones a la promoción de la revocatoria, fundando una causal. Y la ley reglamentaria dice que el número mayor de 2% podrá solicitar al Tribunal Electoral Provincial que sea sometido a la firma del electorado el proyecto de revocatoria. Si no se logra esto en 30 días hábiles, las actuaciones se archivan. Estoy explicando, ¿no es cierto?, el procedimiento para ir a lo que ocurrió en La Rioja. De las actuaciones, cuando el pueblo pide, ¿no es cierto?, al Tribunal Electoral una revocatoria, se corre vista al funcionario afectado, quien debe contestar. El Tribunal Electoral, dice la ley reglamentaria, no podrá juzgar el valor de los fundamentos y se deberá convocar a elecciones en los 30 días. Si la decisión popular determina remoción, por eso, ¿no es cierto?, se convoca a elecciones. Y si fuera negativo, el funcionario sometido no podrá de nuevo reiniciarse un proceso transcurrido un año de esta situación. Con respecto a lo que sucedió en La Rioja, tenemos que decir que esta ley este artículo, estuvo bastante obstaculizado en su reglamentación en el tiempo, es decir, fue incorporado en el texto constitucional en el año 1994, fue incorporado en el año 86 y recién fue reglamentado en el año 1994 y publicado en el 2006. Es decir, ustedes miren el transcurso del tiempo desde que fue incorporado a la Constitución provincial hasta casi 20 años prácticamente, hasta que fue operativo, es decir, publicado. Y bueno, su primer uso y único, por lo que recuerdo, fue utilizado por el pueblo de Famatina en el año 2012, donde solicitó al Tribunal Electoral Provincial la destitución de la diputada Olima en virtud de sentirse defraudado por esta representante en cuanto a su adhesión a los proyectos de la megaminería.
La presentación fue realizada por ciudadanos de ese pueblo, que constituían los asambleístas, y presentaron esta solicitud ante el Tribunal Electoral Provincial, obteniendo un resultado adverso, por cuanto el voto fue dividido. El presidente, el doctor Luna Corso, dio el ok al proceso, pero los vocales, Azcueta y Azulay, dijeron no al proceso. Por lo tanto, no pudo llevarse a cabo la remoción de la mencionada diputada Olima. En líneas generales, que el fallo está subido al aula, los argumentos, para el que me gustaría que lo lean, para que vayan, porque también ahí se hace un poco de docencia. El tribunal comienza a dar los argumentos, amplía un poco la interpretación del artículo 85, que está muy interesante, y hace una lectura crítica de la reglamentación de la ley, declarando inconstitucional tal ley, ¿no es cierto? Porque una de las cuestiones que se analizan es que le prohíbe al tribunal expedirse sobre los fundamentos, es decir, es contradictorio que la ley solicite al pueblo que funde una causal y que al tribunal se le prohíba, es decir, no se entiende esa incoherencia, y también que no estaba claro el tema del cuerpo electoral que se tendría en cuenta en el porcentual, si sería toda la provincia o si corresponde al electorado del departamento que representaría la diputada. En cuanto a la forma, vamos ahora a, bueno, voy también a referirme antes de pasar al otro, un tema, digamos, un tema anterior a la enmienda, digamos, la enmienda fue, digamos, un segundo momento en que se practicó el Instituto de Consulta Popular en la provincia de La Rioja. La primera consulta popular que se hizo en la provincia de La Rioja a nivel departamental fue, perdón que mezcle esto, pero digamos, esto fue a nivel departamental, sería en la parte municipal, fue en el año 2017, en el departamento Felipe Varela, que comprende la cabecera del departamento, que es Villa Unión, unida a varios parajes que le dan vida al departamento, como son Guandacol, Pagancillo, Paicuña, Los Palacios, Banda Florida, donde por una ordenanza habilitada por el Consejo Deliberante del departamento, Felipe Varela, se solicita llevar a cabo la consulta popular para que el paraje de Guandacol constituya por sí mismo un departamento de la provincia de La Rioja, independiente de Felipe Varela. Esto se lleva a cabo, ¿no es cierto?, con las elecciones generales nacionales del 22 de octubre del 2017, y prevaleció el no, con un faltante de 300 votos aproximadamente, para que se independice el departamento y forme parte del departamento, sería el número 19. Si bien tenemos que recordar que un antecedente, que no es la primera vez que este departamento solicita la autonomía, sino que esto también sucedió en el 2007, cuando se solicitó, fue el primer intento, y fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia, con el fundamento que solo la Cámara de Diputados, tal como lo establece la Constitución de La Rioja, fija los límites departamentales. Ahora vamos a ver en cuanto
a lo referido a las formas republicanas. Es decir, hemos visto cómo la Constitución de La Rioja adopta la forma representativa, y ahora vamos a ver cómo se da el tema de las formas republicanas. Esto lo encontramos, que los invito siempre a tener la Constitución provincial en mano, en el artículo 3 de la Constitución provincial. Al lado del artículo 3 quiero que le pongan artículo 1 de la Constitución Nacional, para que ustedes sepan, para estudiar los textos en forma paralela, ¿no es cierto? Entonces, el principio, el artículo 3, que dice principios del sistema político, contempla la publicidad de los actos, y no se observa, como a nivel nacional, en el 83, la obligatoriedad de publicar los nombres y fundamentos de los proyectos de ley por la prensa. Sí está establecido, recordemos, en los derechos implícitos del artículo 52, que establece que se funda la soberanía popular y la forma republicana de gobierno. Con respecto a la responsabilidad de los funcionarios, se visualiza esta condición o esta característica de la República a través del juicio político, el desafuero, el jurado de enjuiciamiento y también, ¿no es cierto?, el hecho de contemplar la revocatoria popular. A este efecto, los invito a leer el artículo 108, 94, 85 y 156 de la Constitución Provincial. Asimismo, en cuanto a la característica de la periodicidad de los cargos, se percibe como ilimitada para diputados y por un periodo consecutivo para gobernador y vice. Esto, recordemos que afecta a la República. También lo digo en este sentido a nivel municipal, porque los concejales también tienen, digamos, una reelección indefinida. En relación a la igualdad de la ley, está previsto en el artículo 21 de la Constitución provincial, que dice que el Estado debe propender al pleno desarrollo de la persona y deberá remover obstáculos que impidan la realización de la libertad y la igualdad. También se traduce en la supresión de los tratos honoríficos a funcionarios, magistrados y cuerpos colegiados. El artículo 44 de la Constitución Provincial, que los invito a leer, establece que todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad y el domicilio en la provincia, estableciendo el concurso público de oposición y antecedentes que garanticen esta idoneidad. Recordemos que actualmente el concurso público solamente está establecido a nivel de jueces inferiores, no se practica en lo que se refiere a administración pública. Luego tenemos que mencionar, como habrán percibido, en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece que también en La Rioja se da la forma democrática y social, lo cual no se encuentra en el texto nacional. Pero recordemos que por influencia del constitucionalismo social, que está en el 14 bis, en la Constitución Nacional, en La Rioja se, digamos, visualiza esto en la protección a grupos sociales vulnerables. Entonces encontramos una serie de artículos como el 35, 37, el 38 y el 39, que los invito a leer, que protegen a la familia, la ancianidad, la adolescencia, la niñez y la discapacidad. Esto entonces, en líneas generales, es como en la Constitución de La Rioja se pueden visualizar cómo se cumple con el artículo 5 del texto nacional, adoptando la forma representativa y republicana en La Rioja. Vamos a nivel de gobierno municipal. Lo primero que tenemos que decir, porque así lo van a ver en la Constitución de La Rioja, que La Rioja es la única provincia
donde no divide su poder con la denominación poder, sino que usa la palabra función, en el criterio que el poder es uno solo, que se ejerce a través de funciones. Y en este sentido, tenemos las tres funciones del Estado y agrega en igualdad de rango a la función municipal como digamos, un gesto de reconocer su autonomía en La Rioja. Un gesto, por supuesto, a esta situación actual declarativo, porque cuando veamos, ya hemos visto algo de que en La Rioja no hay autonomía normativa, tampoco tenemos texto constitucional de cartas orgánicas, no hay autonomía, digamos, administrativa en cuanto que se somete al sistema, digamos, de contratación pública y de contabilidad a la provincia, y tampoco tenemos autonomía en cuanto al régimen electoral, debido a que también nos sometemos a la ley electoral provincial. Por lo tanto, hay mucho que revisar a nivel municipal respecto a esta palabra autonomía. En cuanto al sistema representativo, se puede vislumbrar en el artículo 4, que los invito a buscar y leer, en la ley transitoria 6.843. Quiero volverles a recordar que esta ley orgánica transitoria, dictada o digamos en vigencia a partir de enero del año 2000, es la que reemplazó las derogadas cartas orgánicas, en un reemplazo que tiene que ver con que todos los municipios de la provincia, los 18, se rigen por una ley, es decir, le falta autonomía, digamos, en sus cartas orgánicas, no existen las cartas orgánicas. Bueno, esta ley, volviendo al artículo 4, dice que las autoridades municipales se elegirán por el pueblo de cada departamento en sufragio libre, universal, secreto y obligatorio. También establece que el pueblo participa asimismo de la gestión de gobierno a través de la iniciativa popular, consulta revocatoria y audiencias públicas. Estos institutos han sido reglamentados en La Rioja, estoy hablando del municipio de La Rioja. En cada, por supuesto, municipio debiera haber una reglamentación. En La Rioja el de iniciativa está por la ordenanza 3.324, el de la consulta por la 3.321, el de la revocatoria por la 3.322, e incorpora la audiencia pública en la 3.306. Con respecto a este instituto, la audiencia pública se encuentra previsto específicamente en el artículo 151 de la Ley Orgánica Municipal Transitoria y comprende no solo a los habitantes del departamento, sino a las entidades intermedias. ¿A qué me refiero con esto? Que se contemplan los centros vecinales con el objeto de proponer medidas de satisfacción a las necesidades de la administración y recibir información de los actos políticos administrativos del gobierno local. Establece en líneas generales que estas audiencias se realizan en forma verbal en un solo acto y con temario previo. En La Rioja hay ejemplos de audiencias públicas que se hayan realizado. En relación al sistema republicano, que exige la división y control de poder, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la periodicidad de los mandatos y la igualdad de la ley, establece la Ley Orgánica Transitoria específicamente en el artículo, digamos, 22, algo así como la participación popular, dice el 22, habla de un sistema democrático participativo y dice que el municipio debe promover la participación de los vecinos e instituciones intermedias en los asuntos públicos, reforzando de tal manera el sistema democrático participativo. También tenemos lo que hace la publicidad de los actos en el artículo 12,
que dice que son públicos en especial los relacionados con la percepción e inversión de las rentas y con las compras y enajenación de bienes que pertenecen al municipio. Con respecto a la periodicidad de los mandatos, recordemos de nuevo aquí que tenemos el artículo 71 que nos habla de que los concejales duran en su mandato 4 años, pero digamos acá hay una afectación porque no establece que no puedan ser reelegidos indefinidamente. Es decir, en los departamentos riojanos todavía los concejales no tienen periodicidad de mandato. Si bien establece que duran 4 años, se puede visualizar una indefinición, pueden ser reelegidos continuamente. Y luego tenemos el 101 que sí establece, digamos, el acotamiento del mandato, por supuesto, para el intendente y vice, con el mismo régimen de una elección sucesiva y después un intervalo de 4 años para volver a reelegirse. Con respecto a la manifestación de bienes, esto significa una declaración jurada, que está por obligatoriedad, también está a nivel nacional y provincial por la Ley de Ética Pública. Esto significa que los funcionarios locales deben establecer al inicio y al finalizar su mandato los bienes patrimoniales que tuvieran en cuanto asumen o dejan el cargo. Otra cuestión que hace a la República es rendir cuenta. Esto está ¿no es cierto?, en el artículo 7, inciso 14, que establece que debe presentar al Tribunal de Cuentas el balance anual. Y respecto a la responsabilidad política, bueno, esto también se refiere exclusivamente a la posibilidad de un juicio político, por supuesto las sanciones disciplinarias a los concejales, y todo lo que vimos respecto en el 119, respecto a la destitución de los concejales. Bueno, esto sería la bajada, como yo digo, en cuanto a la contemplación de el sistema representativo y republicano en todos los niveles, lo que tiene que ver con el nivel provincial y municipal de La Rioja. Los invito a que estudien esta parte, vayan acostumbrándose a tener los 3 textos en forma paralela para ir comparando todas las instituciones o todo lo que vamos estudiando, que esto va a ser más particular desarrollado en la unidad 6 y 7.